Hola de nuevo, este es el segundo resumen que tenemos sobre el Festival de Cine de Autor de Barcelona el 2020, que se hace a través de Filmin y lo estamos cubriendo y analizando a través de Zoom por la actual situación y para Bazar Show Magazine. Conmigo está Mili Huertas de Metrópolis BCN. Hola Mili. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo lo llevas? Bien, aquí estamos con, bueno, con la situación que es la que es, pero intentando disfrutar del cine, ¿no? Y de este fantástico festival que nos está trayendo muchas alegrías, ¿no? De hecho, tenemos entrevista con la directora de Panteras, Erika Sánchez, y con uno de los directores de Perdido en Los Ángeles, con Urió Peñarbe. Así que con muchas ganas, ¿no? De hacer esta entrega o este resumen, ¿no? Y será la entrevista con Erika y mañana ya publicaremos la entrevista con Urió. Bien. Bueno, en esos días, Meli, cuéntame, dame tu feedback, dame tus impresiones sobre las películas que has visto, qué recomiendas, qué es lo que más te gustó. Pues mira, la película que más me gustaba, vamos a hablar de ella a fondo, que es la de, espera que lo busco, El corazón rojo de Mar Ferré. Wow. ¿Y qué tal? ¿La has visto? No, no la he Para visto. ver si te hago el spoiler o no. No, no me hagas spoiler. Hoy no. Vale. No, pues eso, es una película que dura, es un mediometraje, en realidad dura media horita, pero es que es genial, o sea, lo tiene todo, ¿no? Tiene amorío, sobre todo, muchas relaciones del corazón, ¿no? Yo creo que el título ya te lo está diciendo, el corazón rojo, ese corazón que está ahí latiendo, latente, pero a la vez es como, te cuenta la historia de estos amores fugaces, triviales, que en el fondo no duran nada, o estas sensaciones de quererte enamorar, sí o sí, da igual de qué persona, da igual qué es lo que pasa después. Tú lo que quieres es sentir el amor, sentirte enamorado, ¿no? No sé, es una película que yo creo que refleja muy bien muchas de las formas de amar de hoy en día, ¿no? La trivialidad, el usar y tirar también, ¿no? Que yo creo que está muy a mano con la sociedad en la que vivimos, ¿no? La sociedad capitalista en la que vivimos. Es un corto que se tiene que ver sí o sí, de hecho está presentado como el preludio de una de las películas anteriores de Marc Ferrer, que es la de Puta Llamada, pero son historias completamente diferentes, ¿no? Esta historia que es la del corazón rojo, nos presenta un grupo de amigos que están un poco perdidos, se quieren enamorar, algunos ya están en el proceso de enamoramiento, otros simple y sencillamente quieren, yo qué sé, disfrutar un poquito de la vida y dejarse llevar, ¿no? Y no sé, ambientado aquí en Barcelona, con unos personajes, en realidad no cuenta con actores profesionales, son amigos del director los que actúan. Interesante. Y se nota, ¿no? Se nota, pero a la vez es como, bueno, es que es así como actúa, a lo mejor yo que sé, como actúo yo con mis amigos, ¿no? Se ve que ha sido un proyecto con un presupuesto bastante corto y se nota, ¿no? Técnicamente también y demás, pero yo creo que desde el punto de vista de, de lo que te está contando, está bastante bien logrado. Y definitivamente es una de mis recomendaciones también del DA. Pues continuando así un poco con el escenario Barcelona, yo me vi uno de los cortos que tú me recomendaste, Polen, ¿no? Y cómo, bueno, cómo refleja ese título, esa misma alergia, ¿no? Que volver a la ciudad en la que creció, al menos la protagonista, en la que vivió, en la que nació, y ver otra a Barcelona totalmente diferente, ¿no? Y como la propia especulación se lo ha comido, ¿no? Todo. Uh Y -huh. es, bueno, es curioso, es interesante y,
y refleja muy bien, yo creo que una situación muy concreta. Y en la misma línea, el documental Girán per San Antoni, que Ujú. es una historia viva del barrio San Antonio, ¿no? Y cómo ha habido toda esa transformación del barrio desde los últimos 8 años, cuando se empezó las obras en el mercado, y cómo ese proceso de llevarla a, bueno, a ser un mercado muy bonito, ¿no? Arquitectónicamente y visualmente muy potente, muy espectacular, pero a la vez una degradación en cuanto a los derechos sociales, ¿no? De la gente, el derecho de la vivienda, toda la especulación que ha habido, todas las luchas vecinales del barrio San Antoni que lo han convertido en lo que lamentablemente buena parte de Barcelona se ha convertido, ¿no? Casi en un parque de atracciones, al menos, bueno, de momento hasta lo que ha habido con el tema del turismo hasta la pandemia, ¿no? No se sabe qué pasará después, pero bueno, es un documental que es pura historia, ¿no? Y duele, ¿no? A la gente que amamos tanto Barcelona, duele ver cómo una cosa es a costa de la otra, ¿no? De haber puesto esa zona tan bonita, es a costa de, bueno, de echar a la gente, ¿no? De sus barrios de toda la vida. Sí, sí, yo creo que uno de los problemas en los que nos enfrentamos aquí en Barcelona claramente es la gentrificación, ¿no? Y es algo que obviamente se ve reflejado también en el cine. Ujú. ¿Qué otras, qué otras pelis o cortos has visto? He visto un cortometraje del que sale de la Universidad Pompeu Fabra, Ujú. que se llama Greata, Sí, yo también lo vi. Náusea. Ah, tú también lo has visto. Sí, Un cortometraje muy curioso sí. y que me dejó bastante chocada, ¿no? De Ujú. alguna manera, por todo, por lo que se cuenta en el documental, perdón, en el cortometraje y yo creo que está bastante bien captado, ¿no? Esa, no sé, ese mirar otro lado, Mm. ese, bueno, pasar de todo. No sé si por la edad de los protagonistas, pero yo creo que pues, es perfectamente intergeneracional, ¿no? Mm. Esto pasa a todo el mundo, ¿no? Este debatirte entre el hacer algo o no, o quedarte de brazos cruzados y mirar hacia otro lado y seguir con tu vida. Y oye, mira, ya se espabilará, ya, Mm. ¿no? La persona que dejas un poco de lado. No quiero decir mucho más tampoco sobre el cortometraje porque es esto, ¿no? Es una pequeña cosita que sucede y que es lo que le da el sentido a absolutamente todo lo que está pasando, ¿no? Eh, pues eso, tampoco me quiero meter mucho más de lo que va, ¿no? El cortometraje, pero yo creo que es bastante interesante de ver. Ujú. También desde el punto de vista de cómo se cuenta la historia, una historia tan minimalista, ¿no? Sí. Y que está muy bien contada, yo creo, con las pinceladas necesarias, ni más ni menos, ¿no? Y pues eso, que sale de la Pompeu Fabra, ¿no? Que ya sabemos que la escuela de cine de allí siempre nos ha traído muy buenas películas. Sí, a mí justamente ese cortometraje, yo creo que tal y como lo plantean y como lo hicieron, me planteó muchas más preguntas, ¿no? Que respuestas. El típico que sales, que cuando acaba dices, wow, eh, me dejó como, o sea, sí, con más reflexiones que con respuestas, y es muy, muy interesante en ese sentido. Pues mira, yo he visto The Divided Island, que es un corto documental muy interesante, de Aida Bresolí y Alba Bresolí también, son creo hermanas, si no me equivoco, y es un retrato muy curioso, ¿no? De nuestra sociedad, de lo que presuntamente eh, asumimos como felicidad en momento de vacaciones o en momento libre, pero que se aleja muy poco se aleja un poco, no, se aleja mucho de lo que, de lo natural, ¿no? Es un paraíso lo que muestra donde están esos personajes, donde están estas personas, es un paraíso encerrado en una triste y sorprendente lugar muy artificial, ¿no? Y no digo tampoco más para que la gente cuando lo vea, pues a ver si tiene la misma sensación que tuve yo al verlo, que es esta cosa de nuestra sociedad del consumo, ¿no? De que
de recrear cosas artificiales presuntamente para nuestra felicidad, ¿no? Y me pareció muy, muy interesante en ese sentido. Pues mira, me lo apunto también. Sí, de hecho también estaba en mi lista de visionados. Sí, sí. Yo creo que en ese sentido, como contraposición, a lo mejor yo he visto otro cortometraje que se llama La Travesía, Yo de también. Miguel Rojas. ¿Lo has visto también? Sí. Sí. Pues mira, me pareció, esto es algo que había comentado ya en el programa anterior, ¿no? Lo del uso del found footage, Ujú. que me parece que está siendo bastante usado, ¿no? Este recurso en muchas de las películas que estamos viendo aquí en el DA. En este caso, pues eso, ¿no? Es un recorrido en barco a través de muchos estados, Hmm. muchos de ellos mentales también, ¿no? Y no sé, me ha parecido muy bonito, muy precioso, muy poético el uso de las imágenes del mar que vamos viendo, ¿no? De todas esas ¿cómo decirte? Reflexiones de la voz en off, de la voz en off del director. Eh, yo creo que el cortometraje La Travesía tiene muchas similitudes con el de Los Peregrinos, de María Riera Peris. Sí. Eh, creo que hacen el mismo uso del fan footage para hablar de un viaje que no solamente es físico, sino también mental, por Ujú. estos paisajes, por estos lugares, que también son lugares que tienes en la mente, ¿no? Que los dos realizadores tienen en la mente y que le van poniendo, le van dando le van dando forma a través de sus palabras, a través de sus reflexiones, les van dando también un motivo de ser, ¿no? A todo lo que estamos viendo. Y es curioso porque los dos títulos y los dos eh, de lo que tratan los cortometrajes es muy parecido, ¿no? Los peregrinos, la Sí. travesía, todo te habla de viaje, ¿no? Mm. De un viaje que es tanto eso, lo dicho, físico y mental. Creo que perfectamente hay sintonía entre estos dos cortometrajes y definitivamente yo creo que estaría muy bien que no se perdieran, ¿no? Estos visionados, que se hicieran estos visionados. Muy interesante. Sí, a mí con Travesía, cada vez que parecía que la infinidad que se mostraba del mar, pues también, bueno, hacía, era como una forma de sumergirse, ¿no? También, no solo en esos mares, sino también en la mente, ¿no? En el caso, en la mente y casi en la profundidad de lo que pensaba o lo que quería contar el director, ¿no? Y nos transmite también eso. Y lo mismo pasa con Peregrinos, ¿no? También esos momentos de ver esas carreteras, esos paisajes, esas viajes en el tren, también es como un viaje al interior, ¿no? También me parece interesante cómo en los peregrinos los conceptos que se pueden asociar relativamente a un viaje, a tiempo y todo esto, aparte de los conceptos, sirven para profundizar más en todos esos sentimientos o sensaciones que transmite estos cortometrajes. Y yo, para finalizar, por mi parte, vi también Actos de Primavera de Adrián Ujú. García Prado, que también es un autorretrato, en el caso de él, él se graba a sí mismo y es un autorretrato muy interesante, ¿no? También yo creo que refleja muy bien el estado de nuestra generación, ¿no? Una generación que sufrió la crisis del 2008 y está sufriendo esta porque no hay una expectativa así grande de trabajo y demás, y cómo hay momentos tan duros y tan crudos que él refleja y que, como él mismo dice, ha perdido el pudor, ¿no? Y el miedo y la vergüenza de mostrarse ante la cámara tal y como es, desnudo, perdido, ¿no? Y me parece muy interesante también una parte en la que eh, él enumeraba y mostraba imágenes en segundos de lo que pasaba en cierta fecha mientras él está tirado mirando al techo perdido, ¿no? Porque supongo que son momentos vitales y también que afecta pues cosas personales y cosas también del contexto social y político que nos afectan, ¿no? Como personas y es un retrato muy interesante ah, por una parte de él, de su vida, pero por otra parte también es un reflejo de nuestra generación. Sí, sí, perfectamente, sí. Es algo que yo creo que nos podemos sentir bastante Mm. identificados. ¿Lo has No lo he visto? visto, pero también está dentro Mm. de mi radar.
Y yo, para concluir, vi el cortometraje francés Le Nuit d'Avant de Pablo García Canga. Bastante interesante, y yo de hecho lo relaciono bastante con una obra de teatro de Jean Cocteau que se llama La voz humana. La vi hace unos años interpretada en un teatro en Madrid, y yo creo que este cortometraje es heredero directo de esta obra de teatro de Jean Cocteau, ¿no? Va de una mujer que está hablando por teléfono y está hablando sobre el argumento de una obra de teatro, de una película, con alguien por teléfono. No se sabe quién es ese alguien en ningún momento, y vamos a saberlo, ¿no? Porque en realidad lo que nos importa es lo que esta mujer ha interpretado de esta película que estaba viendo. Y yo creo que esta forma de metacine, de alguna manera también, ¿no? Es bastante interesante y bastante curioso, porque te habla también de lo que te puede llegar a hacer sentir una película. De hasta qué punto, cuando tú ves un argumento, ves algo, dices, wow, te sientes identificado, ¿no? Y va más allá de eso, de grandilocuencias cinematográficas, ¿no? Sino que muchas veces es a lo mejor un detalle, un plano, una mirada, no sé, una interpretación, ¿no? Es bastante interesante este cortometraje. Yo creo que eso, ¿no? Nos habla mucho de cine, del cine que nos llega, del cine que nos hace pensar, que nos hace reflexionar, y que muchas veces compartimos con alguien y que no vemos que no termina de casar, ¿no? Porque la experiencia cinematográfica también muchas veces es muy personal, ¿no? Lo que uno entiende, lo que uno ve, a veces va más allá del argumento de una película, ¿no? Y pues eso, yo creo que es bastante interesante en ese sentido este cortometraje. Bueno, pues continuamos viendo cine y nos vemos mañana y pasaremos la entrevista con Unió Peñarbe. ¿Vale? Hasta mañana. Perfecto, chao, Chao. un abrazo.